Hay heridas que cortan más profundamente que cualquier espada, las que infligen a aquellos que más te deberían amar. Cuando tu propia familia te mira con decepción y decide que vales menos que las deudas que tienen, algo dentro de ti se rompe y el tiempo no puede curarlo por completo. Sarah Bennett conocía ese dolor. En 1878, en el inhóspito territorio de Wyoming, su familia la vendió porque no podía tener hijos. La intercambiaron como si no fuera nada. Entonces, un viudo montañés llamado Caleb Monroe la acogió, no por amor, sino porque tenía 3 hijos huérfanos de madre y necesitaba ayuda. Ella esperaba servidumbre. Él esperaba silencio. Ninguno de los dos esperaba encontrar lo que habían estado echando de menos todo este tiempo. ¿Qué sucede cuando dos almas rotas construyen algo hermoso a partir de las ruinas? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. El viento arrastraba el polvo por las calles de Dust Creek, Wyoming, como si intentara borrar todo rastro de esperanza de la pequeña y cansada ciudad. Sarah Bennett se asomó a la ventana de la granja de su familia y observó la calle principal con ojos que habían aprendido a no esperar mucho de la vida. Sus manos trabajaban mecánicamente en el remiendo que tenía en el regazo, la camisa de trabajo rota de su hermano Thomas, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en ese peligroso lugar entre el recuerdo y el anhelo. Tenía 26 años, lo que la convertía prácticamente en una solterona según los estándares de la frontera, aunque había estado casada una vez. Durante 3 años había sido la esposa de Samuel Bennett, y durante 3 años había rezado cada noche por un hijo que nunca llegó. Samuel se había mostrado comprensivo al respecto, paciente de una manera que la hacía amarlo más y odiarse a sí misma más profundamente. Él le decía que no importaba, que tenían tiempo, que los designios de Dios eran inescrutables. Entonces, la fiebre se lo llevó en un invierno brutal, y Sarah descubrió que los designios inescrutables de Dios incluían dejarla sin hijos y sola. Había regresado a la casa de su padre porque no tenía a dónde ir. Una viuda sin hijos no tenía derecho a reclamar las propiedades de su difunto marido, que pasaron a manos de la familia de su hermano. Así que volvió a la habitación en la que había dormido de niña, solo que ahora las paredes le parecían más cercanas, y el juicio en los ojos de sus padres le resultaba más pesado que cualquier peso físico. La aguja de coser se le resbaló y le pinchó el dedo. Una gota de sangre brotó, de un rojo brillante contra su pálida piel. Sarah la observó durante un momento antes de presionar la herida contra su delantal. Incluso su propio cuerpo parecía decidido a recordarle sus fracasos. Sarah, la voz de su madre subió por las escaleras, aguda, con una irritación particular que se había convertido en el tono habitual de Martha Bennett cuando se dirigía a su hija. Hay que dar de comer a las gallinas y tu padre quiere que la cena esté lista cuando vuelva del campo. Sí, mamá. Sarah dejó a un lado el remiendo y se levantó, alisándose el vestido de cálico gastado. Había sido su vestido bueno antes de casarse. Ahora estaba remendado y descolorido, como todo lo demás en su vida. Abajo, su madre amasaba la masa del pan con más fuerza de la necesaria, con los labios finos apretados en una línea que expresaba tanto decepción como preocupación. Martha Bennett había sido guapa en otro tiempo, pero los años de dura vida en la frontera habían borrado esa belleza, dejando tras de sí algo curtido y afilado. «Hay rumores en el pueblo», dijo Martha sin levantar la vista de su trabajo, «sobre ti». Sarah sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la voz firme. «Siempre hay rumores. Ezekiel Stone ha vuelto a preguntar por ti. Tu padre dice que esta vez va en serio». El nombre hizo que las manos de Sarah se detuvieran sobre la cesta de huevos. Ezekiel Stone tenía 50 años, como mínimo. Era un comerciante que se había hecho rico al ser la única fuente real de mercancías en un radio de 3 días. También era un hombre cuya primera esposa había muerto en circunstancias que el pueblo prefería no examinar demasiado de cerca. Sarah había visto el miedo en los ojos de esa mujer más de una vez antes de que cayera por esas convenientes escaleras. «No me interesa el señor Stone», dijo Sarah en voz baja. «¿No te interesa?», preguntó su madre, deteniendo sus manos en la masa. «Sarah, no estás en posición de ser exigente. Eres una mujer estéril que vive de la caridad de tu padre. Stone está dispuesto a pasar por alto ese considerable defecto. ¿Sabes lo raro que es eso?
La palabra estéril le golpeó como un puñetazo, aunque Sarah la había oído tantas veces que ya se había acostumbrado a ella. Aún así, oírla de boca de su propia madre nunca le resultaba más fácil. «No me casaré con un hombre al que temo», dijo Sarah levantando la barbilla. Martha soltó una risa amarga. «¿Miedo? ¿Qué crees que es el matrimonio para mujeres como nosotras? No nos casamos por amor o comodidad. Nos casamos para sobrevivir. Tu padre y yo nos casamos porque su familia tenía tierras y la mía no tenía nada. Nosotros sobrevivimos. Tú sobrevivirás». Sarah quería argumentar que el matrimonio de su madre, por muy desamoroso que fuera, nunca había incluido moretones ocultos bajo las mangas largas, pero sabía que era mejor no insistir. En lugar de eso, cogió la cesta de los huevos y se dirigió a la puerta. Las gallinas cacarearon y se dispersaron cuando entró en su corral, y Sarah encontró un momento de paz en la sencilla tarea de recoger los huevos. Aquí fuera, nadie la juzgaba por lo que su cuerpo no podía hacer. A las gallinas no les importaba que fuera estéril. Simplemente ponían sus huevos y vivían sus vidas sencillas. Estaba metiendo la mano en el último nido cuando oyó el sonido de caballos en la calle. Sarah levantó la vista y vio pasar un carro conducido por un hombre al que reconoció del pueblo. Uno de los tramperos que bajaba de las montañas varias veces al año para comerciar con pieles y comprar suministros. Caleb Monroe. Sabía su nombre porque, en un pueblo pequeño, todo el mundo conoce el nombre de los demás a través de los chismes y la observación, más que de las conversaciones reales. Era una persona reservada y tenía una granja en algún lugar de las tierras altas. Su esposa había fallecido hacía un par de años. Durante el parto, susurraban las mujeres, otro recordatorio de lo peligroso que era ser mujer en la frontera. 3 niños estaban sentados en la parte trasera de su carreta, y Sarah sintió ese dolor familiar en el pecho. La mayor era una niña, de unos 9 o 10 años, con ojos serios y el pelo oscuro de su padre. Un niño de unos 6 años saltaba emocionado, señalando cosas en el pueblo, mientras que una niña pequeña, de no más de 3 años, agarraba una muñeca de trapo y se chupaba el dedo. Caleb Monroe era un hombre alto, de hombros anchos por el trabajo duro, con un rostro que parecía haber olvidado cómo sonreír. Guiaba sus caballos con manos expertas, mientras sus ojos escudriñaban la calle con el cansancio de alguien que había aprendido a no confiar fácilmente. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Sarah sintió que algo pasaba entre ellos. No era exactamente atracción, sino una especie de reconocimiento. 2 personas que entendían la pérdida, que llevaban el dolor como una segunda piel. Entonces la carreta siguió su camino y el momento pasó. Sarah terminó de recoger los huevos y volvió al interior, pero la imagen de esos 3 niños huérfanos de madre se le quedó grabada. Se preguntó quién los cuidaba, quién trenzaba el pelo de la niña y remendaba los pantalones rotos del niño. Se preguntó si lloraban por las noches por su mamá, como ella solía llorar por los hijos que nunca tendría. Esa noche, su padre regresó de los campos con sus hermanos, Thomas y William. Ahora eran hombres, aunque Sarah todavía los veía a veces como los niños que le tiraban de las trenzas y le robaban galletas del bolsillo. Se habían endurecido como la tierra, con los rostros curtidos más allá de su edad. James Bennett era un hombre severo que creía en el trabajo duro, la disciplina aún más dura y la autoridad incuestionable de los hombres sobre sus hogares. Se sentó a la cabecera de la mesa en silencio, mientras Sarah y su madre servían la cena, estofado de venado y pan fresco. Luego bendijo la comida con una oración que parecía más una formalidad que una conversación con Dios. «Hoy vi a Ezekiel Stone en la ciudad», dijo James rompiendo un trozo de pan. «Me ha hecho una propuesta». Sarah apretó el tenedor con fuerza, pero mantuvo la mirada fija en el plato. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Martha, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «Nos perdonará la deuda que tenemos con su tienda si le damos a Sarah en matrimonio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un disparo. Sarah sintió que se le helaba la sangre en las venas. Entregarle a Sarah, como si fuera una mercancía con la que comerciar, igual que un caballo o un rollo de tela. «Padre», comenzó a decir, pero él la interrumpió con una mirada. «Le debemos a Stone casi $300, Sarah. $300 que no tenemos y que no podemos pagar. Esta granja apenas nos da para comer tal y como están las cosas. La sequía del verano pasado casi nos mata, y perdimos la mitad del rebaño por esa enfermedad en primavera. Tiene que haber otra manera», dijo Sarah,
odiando cómo le temblaba la voz. No la hay. El tono de su padre era seco, definitivo. Eres una carga para esta familia. Comes nuestra comida, utilizas nuestros recursos y no aportas nada de valor a cambio. El propósito de una mujer es tener hijos y cuidar de la casa. No puedes hacerlo primero y no te necesitamos para lo segundo. Cada palabra era un cuchillo colocado con precisión y deliberadamente cruel. Sarah miró a su madre, esperando alguna defensa, alguna protección maternal. Pero Martha se limitó a mirar su plato, con un silencio más condenatorio que cualquier palabra. No lo haré, susurró Sarah. James Bennet dio un puñetazo en la mesa, haciendo saltar los platos. Harás lo que se te dice. Soy tu padre, y ante Dios y la ley territorial, estás bajo mi autoridad hasta que estés bajo la autoridad de un marido. Stone está dispuesto a aceptarte a pesar de tu defecto. Deberías estar agradecida. Agradecida. La voz de Sarah se elevó a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Él golpeaba a su primera esposa. Todo el mundo lo sabe, aunque nadie lo diga en voz alta. Me estás pidiendo que me case con un hombre que me hará daño. Entonces no le des motivos para hacerlo, murmuró Thomas. Y Sarah sintió que algo dentro de ella se rompía ante la crueldad indiferente de su hermano. Se levantó, haciendo que la silla chirriara ruidosamente contra el suelo de madera. No lo haré, no lo haré. Entonces te irás de esta casa sin nada más que la ropa que llevas puesta, dijo su padre con frialdad. Y buena suerte sobreviviendo ahí fuera sola. Una mujer sin dinero, sin familia y sin perspectivas. A ver hasta dónde llegas. Sarah miró alrededor de la mesa a los rostros de su familia, las personas que deberían haberla amado, protegido y valorado. En cambio, vio cálculo, indiferencia y fría practicidad. Vio a personas que ya habían tomado su decisión, que ya la habían vendido en sus mentes. Huyó a su habitación, donde finalmente se desató en lágrimas. A través de la ventana, podía ver las montañas elevándose en la distancia, siluetas oscuras contra el cielo del atardecer. En algún lugar allá arriba, Caleb Monroe probablemente estaría acostando a sus hijos, contándoles cuentos, tratando de llenar el vacío que había dejado su madre. Sarah presionó la mano contra el cristal, sintiendo la superficie fría contra la palma. Llevaba el anillo de boda de su madre en una cadena alrededor del cuello, lo único que le quedaba de su breve y feliz matrimonio. Ahora se lo quitó y miró la sencilla banda de oro. Samuel habría luchado por ella. Samuel nunca la habría tratado como una propiedad que se podía vender. Pero Samuel estaba muerto y Sarah estaba sola en un mundo que la consideraba sin valor. Esa noche no durmió. Se acostó en la cama, escuchando cómo la casa se asentaba y crujía a su alrededor. Y se preguntó qué tipo de infierno le esperaba en la casa de Ezekiel Stone. Se preguntó si sobreviviría. Se preguntaba si siquiera querría hacerlo. Las montañas fuera de su ventana permanecían silenciosas y oscuras, guardando sus secretos. Sarah aún no lo sabía, pero esas montañas se convertirían en su salvación. A veces, los peores momentos de nuestras vidas son solo puertas que tenemos que atravesar para llegar a los mejores. Pero esa noche, todo lo que Sarah sentía era miedo, vergüenza y el amargo sabor de la traición. Pasaron 3 días envueltos en una niebla de terror. Sarah siguió con sus tareas cotidianas, cocinando, limpiando, remendando, mientras su familia la trataba con una extraña mezcla de alivio y evasión. Habían tomado una decisión y ahora solo esperaban a que se ejecutara. La tercera noche, Sarah se despertó con unas voces que llegaban desde abajo, la voz grave de su padre y otra voz, untuosa y autosatisfecha. Ezekiel Stone. Se arrastró hasta lo alto de las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza, y escuchó. «Quiero que se formalice el acuerdo», decía Stone. «Una escritura de venta en regla, firmada y ante notario. No quiero que su familia vuelva más tarde alegando que la he obligado a nada. Una escritura de venta como si fuera ganado». «Eso no es necesario», dijo su padre, pero su voz carecía de convicción. Un apretón de manos entre hombres no vale nada si se cuestiona. Stone interrumpió. «He redactado los documentos. Tú me cedes la custodia de Sarah a cambio del perdón de tu deuda. Limpio, legal, definitivo». Sarah oyó el susurro de los papeles, el rasguño de un bolígrafo. Su padre estaba cediendo a su hija como si fuera una propiedad. Agarró la barandilla de la escalera con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «¿Cuándo la quieres?»,
La voz de James Bennett era monótona, profesional. En 3 días. Eso me da tiempo para preparar la casa. Y James, asegúrate de que ella entienda que cualquier resistencia será tratada con firmeza. No toleraré una esposa desobediente. Después de que Stone se marchara, Sarah se sentó en las escaleras, en la oscuridad, temblando. 3 días. En 3 días estaría encerrada en esa casa con un hombre que había matado a su primera esposa. En 3 días, su vida tal y como la conocía terminaría. No podía permitir que eso sucediera. A la mañana siguiente, Sarah esperó a que su padre y sus hermanos se fueran al campo y luego se acercó a su madre en la cocina. Martha estaba batiendo mantequilla, con movimientos mecánicos y cansados. «Mamá, por favor», dijo Sarah en voz baja, «no dejes que lo haga». Las manos de Martha se detuvieron sobre la mantequera, pero no levantó la vista. «Ya está hecho, Sarah. Entonces ayúdame a marcharme. Dame un poco de dinero, lo suficiente para llegar a Cheyenne o Denver. Podría encontrar trabajo, podría, y avergonzar aún más a esta familia». Ahora sí que Martha levantó la vista y sus ojos eran duros. «Tu huida haría que tu padre pareciera débil. Stone seguiría exigiendo que se le pagara la deuda y perderíamos la granja. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que tu familia se quede sin hogar porque eres demasiado orgullosa para cumplir con tu deber?» «Mi deber», la voz de Sarah se quebró. «Mi deber es dejar que me golpeen y posiblemente me maten. Tu deber es para con tu familia», dijo Martha con firmeza. «Yo cumplí con el mío. Me casé con un hombre al que no amaba, le di hijos y mantuve su casa durante 30 años. Tú harás lo mismo. Nunca temiste que tu padre te matara». Algo brilló en los ojos de Martha. ¿Era duda? Culpa, pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Entonces sé lo suficientemente inteligente como para no enfadar a tu marido. Ahora tengo trabajo que hacer, y tú también». Sarah intentó huir esa tarde. Empaquetó un pequeño bulto con ropa, cogió el poco dinero que había ahorrado vendiendo huevos y se escabulló mientras su madre tendía la colada. Llegó a las afueras del pueblo antes de que Thomas la atrapara. «¿A dónde crees que vas?». La agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó un moratón. «Suéltame, Thomas, por favor, para que puedas avergonzarnos, para que parezca que tu padre no puede controlar a su propia hija». La arrastró de vuelta a la casa, ignorando sus forcejeos. «Estás siendo egoísta, Sarah. Piensa en alguien más que en ti misma por una vez». William estaba esperando en la casa y entre los dos la encerraron en su habitación. Sarah golpeó la puerta hasta que se le magullaron los puños y gritó hasta que se le quedó la voz ronca. Nadie vino. A nadie le importaba. Pasó esa noche acurrucada en su cama, aferrándose al anillo de boda de su madre y rezando por un milagro que no parecía probable que llegara. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, burlándose de su desesperación. Sarah oyó actividad abajo, voces, pasos. Entonces su madre abrió la puerta. «Vístete», dijo Martha secamente. «Ponte tu vestido bueno. Las piedras vendrán a por ti al mediodía». «Mamá, no». La voz de Martha era afilada como cristales rotos. «Simplemente no lo hagas. Hazlo más fácil para todos». Sarah se vistió mecánicamente, con las manos temblando tanto que apenas podía abrocharse el vestido. Eso era todo. Era el fin de cualquier esperanza que había tenido de una vida decente. Sería la señora de Ezekiel Stone, y todo el mundo sabría que la habían vendido como si fuera ganado. Y al final acabaría como su primera esposa, muerta al pie de la escalera por algún otro accidente. Cuando bajó las escaleras, su familia la esperaba en el salón como si asistieran a un funeral. En cierto modo, eran el suyo. A través de la ventana, Sarah podía ver a medio pueblo reunido en la calle. Se había corrido la voz sobre el acuerdo y la gente había acudido para presenciar el espectáculo. Entre ellos, vio la carreta de Caleb Monroe. Había venido al pueblo a por provisiones, con sus 3 hijos. La niña pequeña, Grace, Sarah recordaba que alguien la llamaba así, se aferraban la mano de su padre, mientras los 2 mayores examinaban un escaparate. Entonces llegó Ezekiel Stone, vestido con su mejor traje, con aspecto de araña que viene a reclamar una mosca de su telaraña. Sonrió a Sarah y la expresión le puso la piel de gallina. «Ahí está mi novia», dijo, con una voz que resonó en toda la sala. «¿No estás preciosa?». Sarah no dijo nada. Había aprendido que el silencio era a veces la única forma de resistencia disponible para las mujeres en su situación.
Stone se acercó a su padre con los papeles, la escritura de compraventa que transferiría la propiedad de Sarah de un hombre a otro. James Bennet los tomó, los leyó y luego cogió la pluma. «Esperen». La voz provenía de la puerta. Todos se volvieron y vieron a Caleb Monroe allí de pie, con el sombrero en las manos y sus 3 hijos apiñados detrás de él. Parecía incómodo, como un hombre que preferiría enfrentarse a un oso pardo antes que a una sala llena de gente. Pero su mandíbula estaba apretada con determinación. «Esto es un asunto familiar privado», dijo Stone con frialdad. «Tengo una contraoferta», dijo Caleb, que en voz baja pero firme. Miró a James Bennet. «Necesitas que te perdonen la deuda. Yo puedo pagarla». La sala se quedó en silencio. El corazón de Sarah comenzó a latir con fuerza por una razón completamente diferente. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó James con recelo. Los ojos de Caleb se posaron en Sarah y luego se apartaron. «Necesito ayuda con mis hijos. Mi esposa murió hace 2 años y no puedo ocuparme solo de las trampas y de 3 hijos. Sarah vendría a mi granja, cuidaría de los niños y se encargaría de la casa. A cambio, pagaría tu deuda en su totalidad». «Eso es lo mismo que yo te ofrezco», espetó Stone, «excepto que yo estoy dispuesto a casarme con ella como es debido». «¿Le estás proponiendo matrimonio?», preguntó James a Caleb. Caleb dudó y Sarah vio el conflicto en su rostro. «No», dijo finalmente. «Le ofrezco un empleo, un trabajo honesto, por un salario honesto. Tendría su propia habitación, su propio espacio. Sería libre de marcharse si así lo decidiera una vez que hubiera pagado la deuda». «Eso es ridículo», dijo Stone. «Una mujer soltera viviendo con un viudo. El escándalo sería menor que obligar a una mujer a casarse contra su voluntad». Caleb lo interrumpió y sus ojos se encontraron con los de Sarah por primera vez. Ella no vio lujuria en ellos, ni crueldad, solo a un hombre cansado que ofrecía la ayuda que podía. La decisión debía ser suya. Todos miraron a Sarah. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, alguien reconocía que ella tenía una opción. No era gran cosa, servir a un extraño o casarse con un monstruo, pero era más de lo que su propia familia le había ofrecido. «Iré con el señor Monroe», dijo Sarah, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. El rostro de Son se puso morado de rabia. «Esto es inaceptable. Teníamos un acuerdo. Teníamos una discusión», dijo James Bennet lentamente, y Sarah vio el cálculo en sus ojos. «Monroe ofrece dinero en efectivo, el pago completo. Tú ofrecías la condonación de la deuda. Si voy a perder a mi hija de cualquier manera, más vale que acepte el mejor trato». Al final, todo se reducía al dinero. Sarah no debería haberse sorprendido. La mano de Stone se movió hacia su cinturón y por un momento, Sarah pensó que iba a sacar un arma, pero Caleb Monroe dio un paso adelante, colocándose entre Stone y Sarah, y algo en su postura. La confianza de un hombre que se había enfrentado a cosas peores que un comerciante enfadado hizo que Stone se lo pensara 2 veces. «Esto no ha terminado», siseó Stone. «Esa mujer me fue prometida. Tengo derechos». «No tienes nada», dijo Caleb en voz baja. «Ella no es una propiedad, es una persona y ha tomado su decisión». La transacción se completó rápidamente después de eso. Caleb contó el dinero. Sarah intentó no pensar en cuántos meses de duro trabajo representaba eso, y su padre firmó otro papel, uno que liberaba a Sarah de su hogar, no una factura de venta, al menos. Eso era algo. A Sarah le permitieron recoger sus escasas pertenencias. Cogió sus pocos vestidos, el anillo de boda de su madre, su gastada Biblia y poco más. Había llegado a esa casa sin nada y se marchaba con apenas algo más. Su madre no se despidió. Sus hermanos no la miraron a los ojos. Su padre contó el dinero y pareció aliviado de deshacerse de ella. Afuera, el pueblo observaba en silencio mientras Sarah subía al carro de Caleb Monroe. Los 3 niños la miraban con curiosidad y cansancio. Ella intentó sonreírles, pero sentía la cara congelada. Caleb se sentó y recogió las riendas. Antes de que él pudiera dar la vuelta, Sarah miró hacia atrás, hacia la casa donde había crecido, donde había nacido, donde había jugado de niña, donde había soñado con su futuro. Lo estaba dejando para siempre, yendo a la casa de un extraño, para cuidar de niños que no eran suyos, para vivir una vida que nunca había imaginado. Mientras se alejaban, vio a Ezekiel Stone de pie en la calle, mirándola con ojos fríos y furiosos. Esa mirada prometía que él hablaba en serio. Esto no había terminado.
Él haría que ella se arrepintiera de haber elegido a Caleb Monroe en lugar de a él. Pero por ahora Sarah se había liberado de él. Se había liberado de su familia. Se había liberado de todo, excepto de la deuda que la ataba al hombre silencioso que tenía a su lado y del futuro incierto que le esperaba en las montañas. Tocó el anillo que colgaba de su cuello y susurró una plegaria pidiendo fuerzas. Las iba a necesitar. La primera nevada llegó a principios de octubre, cubriendo de blanco las cimas y sumiendo al mundo en el silencio. Sarah se despertó y vio los dibujos de escarcha en la ventana, y supo que el invierno pronto los atraparía a todos juntos en esa pequeña cabaña, dependientes unos de otros más allá de una simple relación laboral. Llevaba 2 meses con la familia Monroe y el ritmo de sus días se había vuelto tan familiar como respirar. Sabía que Caleb tomaba el café solo y fuerte, que Samuel se despertaba hablando y no paraba hasta que el sueño lo volvía a reclamar, que Emma ocultaba su dolor tras una feroz competencia y que Grace estaba aprendiendo, poco a poco y con cuidado, a confiar de nuevo. El avance con Grace había abierto algo. La niña ahora seguía a Sarah por la cabaña, ayudando en lo que podía, sosteniendo el recogedor mientras Sarah barría, llevando cucharas a la mesa, sentándose cerca durante la hora del cuento. Todavía no hablaba mucho, pero su silencio se había vuelto cómodo en lugar de asustado. Emma era más difícil de leer. Había dejado de ser abiertamente hostil, pero observaba a Sarah con ojos que parecían estar constantemente evaluando, midiendo, juzgando. Una noche, se acercó a Sarah con algo entre las manos. «Encontré esto en el baúl de mamá», dijo Emma, con voz cuidadosamente neutra. Desplegó una colcha a medio terminar, con los parches cuidadosamente unidos en un patrón de azules y verdes. La estaba haciendo para la cama. Nunca llegó a terminar. Sarah tocó la tela con delicadeza, observando las cuidadosas puntadas de Rebecca, su buen ojo para el color y el diseño. «Es preciosa». «No sé cómo terminarla», admitió Emma, y por primera vez sonó joven e insegura. «Lo intenté, pero mis puntadas no son tan buenas como las de ella. Pensé que quizá tú podrías ayudarme». Era una oferta. Sarah lo entendió. Una rama de olivo extendida con cuidado, lista para ser retirada si Sarah no la manejaba adecuadamente. «Sería un honor», dijo Sarah. «Podríamos trabajar en ella juntas. Tu madre comenzó algo hermoso. Podemos terminarlo por ella». Eso se convirtió en su ritual nocturno. Después de recoger los platos de la cena y de acostar a Samuel y Grace, Sarah y Emma se sentaban junto al fuego con la colcha extendida entre ellas. Al principio trabajaban en silencio, pero poco a poco Emma empezó a hablar. Hablaba de su madre, de cómo a Rebecca le encantaba cantar mientras trabajaba, de cómo le enseñó a Emma a identificar a los pájaros por sus cantos, de cómo era amable con todo excepto con la injusticia. Hablaba del día en que murió su madre, de cómo Emma había sido la que había ido a buscar ayuda, de cómo se sentía responsable de alguna manera por no haber podido salvarla. «Papá dijo que no fue culpa mía», Emma susurró una noche, con la aguja detenida en la tela. «Pero sigo pensando que si hubiera corrido más rápido, si hubiera hecho algo diferente». «Emma, mírame». Sarah esperó hasta que la niña la miró a los ojos. «La muerte de tu madre no fue culpa de nadie. Estas cosas pasan, por terrible e injusto que sea. Eras una niña, eres una niña. Hiciste todo lo que pudiste, y tu madre sabía que la querías. Eso es lo que importa». Las lágrimas de Emma cayeron sobre la colcha y Sarah la abrazó, dejándola llorar como probablemente no se había permitido llorar delante de su padre o sus hermanos. Cuando pasó la tormenta, Emma susurró: «Me alegro de que hayas venido. No se lo digas a papá, pero esperaba que encontrara a alguien». A Sarah se le encogió el corazón. «Oh, cariño, solo estoy aquí para ayudar». «Lo sé, pero aún así». Emma se apartó y se secó los ojos. «A veces haces sonreír a papá. No ha sonreído mucho desde que mamá murió». Sarah no se había dado cuenta de que hacía sonreír a Caleb, pero la observación de Emma la hizo darse cuenta de repente de su presencia. Él había estado pasando por sus días como una sombra, presente, pero sin participar, allí, pero sin ser realmente visto. Ahora se encontraba observándolo. Se fijaba en cosas que antes se le habían escapado. La forma en que era paciente con las interminables preguntas de Samuel, tomándose el tiempo para explicarle cómo leer las huellas de los animales a pesar de sus largas jornadas.
La forma en que revisaba a los niños todas las noches antes de irse a descansar, con su mano suave sobre cada cabecita. La forma en que sus ojos se detenían en el delantal de Rebecca, aún colgado en su percha, como si no se atreviera a moverlo. Una tarde, el encierro los volvió a todos un poco locos. Samuel rebotaba contra las paredes con energía reprimida. Grace estaba inquieta, e incluso Emma parecía inquieta. Sarah, al ver cómo Caleb apretaba la mandíbula con cada nuevo estallido de ruido, tomó una decisión. ¿Quién quiere jugar a algo?, anunció. Terminaron jugando a un sencillo juego de adivinanzas en el que Samuel representaba a animales para que todos los identificaran. Se entregó al juego con tal entusiasmo que incluso la severa expresión de Caleb se resquebrajó. Cuando Samuel intentó imitar a un oso, y en cambio parecía más bien un conejo confundido, Caleb se echó a reír. Una risa auténtica que transformó todo su rostro. Sarah se encontró mirándolo fijamente. Cuando se reía, Caleb Monroe parecía años más joven. El dolor se desvanecía para revelar al hombre que podría haber sido antes de que la pérdida lo dejara vacío. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación y algo pasó entre ellos. Una conciencia que iba más allá de la relación entre empleador y empleada, más allá de dos adultos que simplemente compartían un espacio. Caleb apartó la mirada primero. Su sonrisa se desvaneció, pero el corazón de Sarah siguió latiendo con ritmo irregular. Esa noche no pudo dormir. La cabaña estaba demasiado caliente, sus pensamientos demasiado inquietos. Finalmente se rindió y bajó a la sala principal, pensando en sentarse un rato junto al fuego de la chimenea. No estaba sola. Caleb estaba sentado a la mesa, con una taza de algo, café o whisky, no sabía decir, entre las manos. Levantó la vista cuando ella apareció y a la luz del fuego, su rostro era todo sombras y ángulos. ¿No podías dormir?, preguntó. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Sarah dudó y luego se sentó frente a él. Espero no haberte molestado. ¿No lo has hecho? Él miró su taza. De todos modos, no duermo mucho. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento. Entonces Caleb habló, con voz baja y áspera. Me preocupa estar fallándoles. Los niños necesitan más de lo que yo sé darles. Sarah midió cuidadosamente sus palabras. Estás haciendo todo lo que puedes. Eso es todo lo que cualquier padre puede hacer. ¿Es suficiente? Están prosperando, Caleb. Míralos. De verdad, míralos. La curiosidad y la energía de Samuel, la fuerza de Emma, el espíritu gentil de Grace. Son dones tanto tuyos como de su madre. No les has fallado. Entonces él la miró de verdad, y Sarah sintió el peso de su atención como algo físico. Les has dado algo que yo no podía darles. Alegría. Los veo reír contigo. Los veo relajarse. Desde que Rebecca murió, esta casa ha sido como una tumba. Tú le has devuelto la vida. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba preparado para reconocer. Son unos niños maravillosos, dijo Sarah en voz baja. Es fácil encontrar la alegría con ellos. No siempre fue fácil para mí. Su confesión fue tranquila, casi avergonzada. Después de la muerte de Rebecca, apenas podía mirarlos sin verla a ella, sin ver lo que había perdido, especialmente a Grace. Se parece tanto a su madre. Y ahora, cuando los miro, los veo a ellos. ¿Quiénes son? No solo de quienes descienden. Hizo una pausa. Gracias a ti. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. Solo hice lo que había que hacer. Es más que eso. La mano de Caleb se movió sobre la mesa, sin llegar a tocar la de ella, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Has sido un regalo para esta familia, Sarah, para todos nosotros. El momento se prolongó entre ellos, lleno de cosas no dichas, preguntas no formuladas. Sarah se dio cuenta de lo solos que estaban, de lo tranquila que era la noche, de lo íntima que se sentía esta conversación. Vio la misma conciencia en los ojos de Caleb, un reconocimiento incipiente de que lo que había comenzado como un acuerdo práctico se estaba convirtiendo en otra cosa, algo que les asustaba a ambos. Caleb se retiró primero, poniéndose de pie abruptamente. Ella dormirá un poco. El amanecer llega temprano. Por supuesto, Sarah se quedó sentada, necesitando un momento para recomponerse. Al pie de la escalera que llevaba al desván, Caleb se detuvo. ¿Sarah? Sí, gracias por todo. Y se marchó, subiendo a ver a sus hijos, dejando a Sarah sola con su corazón acelerado
y la peligrosa constatación de que, en algún momento de los últimos 2 meses, había dejado de ver a Caleb Monroe como su jefe y había empezado a verlo como algo mucho más complicado. El fuego crepitaba, y fuera, el viento susurraba entre los pinos. Sarah se tocó el anillo que llevaba alrededor del cuello. El anillo de Samuel, un recuerdo de la última vez que se había permitido enamorarse de un hombre. Pero Samuel estaba muerto y Caleb estaba muy vivo. El invierno que se avecinaba los mantendría a todos atrapados juntos en ese pequeño espacio donde los límites eran cada vez más difíciles de mantener. Sarah regresó a su habitación y se quedó despierta, escuchando cómo respiraba la casa a su alrededor. En algún lugar arriba, Caleb probablemente estaba haciendo lo mismo, despierto, con pensamientos que reflejaban los de ella. La nieve seguía cayendo, aislándolos, y Sarah se preguntaba qué les depararía el largo invierno. El invierno profundo se instaló sobre las montañas como un pesado manto, y con él llegó la estrechez y la intimidad forzada de las personas atrapadas juntas. La nieve se acumuló contra las paredes de la cabaña, y durante 3 días seguidos, Caleb no pudo salir a revisar sus trampas. Todos estaban atrapados juntos, 3 niños, 2 adultos y una creciente conciencia que crepitaba entre Sarah y Caleb como la estática antes de una tormenta. Al segundo día de confinamiento, la energía de Samuel alcanzó niveles insoportables. Saltaba por la cabaña como un conejo, incapaz de quedarse quieto, lo que distraía a Emma y hacía que Grace lloriquease por el exceso de estimulación. Samuel Monroe, si no te calmas, comenzó Caleb, con la voz tensa por la tensión. Solo necesita moverse, interrumpió Sarah con suavidad. Estar encerrado es difícil para los niños. Atrapó a Samuel en pleno salto. ¿Qué tal si construimos un fuerte con las mantas? Lo que siguió fue que un caos controlado. Colgaron mantas sobre las sillas y la mesa, creando una estructura similar a una cueva por la que los niños podían gatear. Incluso Emma, que intentaba mantener su dignidad como la mayor, acabó cediendo y se unió a la diversión. Y de alguna manera, Sarah convenció a Caleb para que ayudara a sostener una esquina del fuerte de mantas. «Esto es ridículo», murmuró él, pero había un atisbo de sonrisa en sus labios. «Esto es la infancia», corrigió Sarah, viendo a Grace reír mientras gateaba por el túnel que Samuel había creado. «Déjales disfrutar». En la tenue luz del fuerte de mantas, con las risas de sus hijos resonando a su alrededor, Caleb miró a Sarah y sonrió. Sonrió de verdad, y Sarah sintió que su corazón hacía algo peligroso en su pecho. Esa noche, después de que los niños se durmieran y se desmontara el fuerte, se instaló una incomodidad entre ellos. Ahora eran demasiado conscientes el uno del otro, demasiado conscientes de que sus manos casi se tocaban al pasar los platos, de que sus miradas se cruzaban y se mantenían un instante demasiado largo. «Háblame de tu marido», dijo Caleb de repente, rompiendo la tensión con unas palabras que, de alguna manera, la empeoraron. Sarah se llevó la mano al anillo que llevaba alrededor del cuello. Samuel era amable, paciente. Se casó conmigo sabiendo que quizá no podría darle hijos y nunca me hizo sentir inferior por ello. ¿Cómo murió? De fiebre. Le llevó 3 días. Una mañana estaba bien y al final de la semana ya no estaba. Tocó el anillo. Lo guardo para recordar que una vez fui amada, que no siempre fui solo una carga. «No eres una carga», dijo Caleb con firmeza. «Aquí no, para nosotros no. Tus hijos podrían decir lo contrario, estarían equivocados». Se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos a la luz del fuego. «Sarah, necesito que entiendas algo. Cuando te traje aquí, pensé que solo estaba contratando ayuda. Alguien que cocinara, limpiara y cuidara de los niños mientras yo trabajaba. Pero te has convertido en...» Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Te has convertido en parte de esta familia. Los niños te necesitan. Los niños me necesitan», repitió Sarah en voz baja. «¿Y tú, Caleb? ¿Qué necesitas tú?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, peligrosa y cruda. Caleb apretó la mandíbula y Sarah vio la guerra que se libraba detrás de sus ojos. El deber contra el deseo, la lealtad a su difunta esposa contra las necesidades de su corazón vivo. «Necesito», comenzó a decir, pero se detuvo. Volvió a empezar. «Necesito saber que no estoy traicionando su memoria. Rebecca lo era todo para mí. Ella me dio esos hijos. Ella convirtió esta casa en un hogar. ¿Cómo puedo...?» Su voz se quebró. «¿Cómo puedo seguir adelante sin sentir que la estoy dejando atrás?» Sarah se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano.
Era la primera vez que se tocaban deliberadamente, y el contacto le envió una oleada de calor por todo el cuerpo. «No la dejas atrás», dijo ella con delicadeza. «La llevas contigo. Todo lo bueno que aportó a esta familia, todas las lecciones que enseñó a tus hijos, todo el amor que dejó, eso permanece. Ese es su legado, y nada puede arrebatártelo. Pero si yo...» miró sus manos entrelazadas. «Si me permito sentir algo por otra persona, eso no es traición. Eso es vivir. Eso es lo que ella querría para ti. ¿Cómo lo sabes? Porque si yo hubiera muerto en lugar de Samuel, habría querido que él volviera a encontrar el amor. Habría querido que fuera feliz. El amor no es un recurso finito, Caleb. Tener espacio en tu corazón para alguien nuevo no significa que haya menos espacio para Rebecca». Su mano se apretó sobre la de ella. «Pienso en ti», admitió con voz ronca. «Más de lo que debería. Me digo a mí mismo que solo estás aquí para trabajar, que esto es un acuerdo, nada más. Pero luego llego a casa y te veo leyendo a Grace, o riéndote de las historias de Samuel, o enseñando algo nuevo a Emma, y pienso, ¿qué opinas? Creo que quizá Dios te trajo aquí por más de una razón, para salvarte de la piedra. Sí, para ayudar a mis hijos. Sí, pero quizá también». La miró a los ojos. «Quizá también para salvarme a mí». Sara contuvo el aliento. «Caleb, sé que es demasiado pronto. Sé que no hemos... Esto no es correcto. Trabajas para mí. Vives bajo mi techo. No tengo derecho a decirte estas cosas. Pero te las digo de todos modos, porque necesito que lo sepas». Su pulgar trazó círculos en el dorso de su mano. «Estos meses contigo aquí, sentí que volvía a la vida. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y finalmente recordara cómo respirar. Eso es gracias a ti. Es porque estabas preparada», dijo Sara, aunque su corazón latía con fuerza. «Solo necesitabas tiempo. Quizás, pero también es por ti». Retiró la mano como si el contacto fuera demasiado peligroso. «Debería dormir en el granero a partir de mañana. No es apropiado que duerma bajo el mismo techo que tú cuando siento que no lo estamos. El granero es helado, Caleb. Morirás de frío. Mejor eso que aprovecharme de ti». Se detuvo, frustrado. «Sara, te di mi palabra de que no lo haría, de que estarías a salvo aquí, pero no puedo mantener esa promesa si no puedo confiar en mí mismo cuando estoy contigo». «¿Quieres hacerme daño?», preguntó Sara en voz baja. «Dios, no. Nunca. Entonces no eres un peligro para mí. Eres un hombre honorable que teme sus propios sentimientos. Hay una diferencia». Caleb se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, agitado. «Esto está mal. Viniste aquí como empleada. Tengo poder sobre ti. Dependes de mí para tener refugio, comida, seguridad. Para mí, intentar algo contigo ahora sería inconcebible. Aunque quisiera que lo intentaras, las palabras se le escaparon antes de que Sara pudiera detenerlas». Caleb se quedó paralizado, de espaldas a ella. «¿Lo quieres?». Su voz era apenas un susurro. Sara se acercó a él, le puso la mano en el hombro y notó la tensión en sus músculos. «No vine aquí buscando el amor. Vine aquí huyendo del horror, agradecida por cualquier puerto en la tormenta. Pero en algún momento, esto dejó de ser solo un refugio. Tú y tus hijos os convertisteis en algo más para mí». Él se giró y ahora estaban muy cerca, lo suficientemente cerca como para que Sara pudiera ver el ámbar de sus ojos marrones. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Quiero besarte», dijo, con la voz áspera por el deseo y la contención. «Pero no lo haré. No mientras trabajes para mí. No mientras haya alguna duda de si tienes la libertad de decir que no. Y si te dijera que tengo esa libertad, seguiría sin creerlo. El desequilibrio de poder es demasiado grande». Dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos. «Pero Sara, cuando llegue la primavera, si todavía quieres quedarte, si decides quedarte, no porque lo necesites, sino porque quieres, entonces tal vez podamos retomar esta conversación. Faltan 4 meses para la primavera». «Lo sé». Su sonrisa era dolorosa. «Probablemente serán los 4 meses más largos de mi vida». «Caleb, estoy tratando de ser honorable», dijo, «de hacer lo correcto por ti. Por favor, déjame hacerlo». Sara asintió, comprensiva, aunque le dolía. Tenía razón. Había un desequilibrio de poder, y cualquier relación que comenzara ahora siempre llevaría esa mancha. Pero la primavera llegaría tarde o temprano, y cuando lo hiciera, ella tomaría su decisión libremente.
Una cosa, sin embargo, dijo Caleb mientras se dirigía a la escalera. El broche que compré en la ciudad el mes pasado, el de jade. Iba a regalártelo por Navidad. Está escondido en el granero, envuelto en un paño. Lo vi y pensé en tus ojos. Tienen un tono verdoso. ¿Lo sabías? No sabía que te habías dado cuenta. Me fijo en todo lo que te rodea. Su confesión fue tranquila, vulnerable. Por eso sé que estoy en problemas. Subió al desván, dejando a Sara sola con su corazón acelerado y la certeza de que, cuando llegara la primavera, todo cambiaría. Afuera, el viento aullaba, pero dentro de la cabaña, algo más cálido que el fuego comenzaba a arder. La primavera llegaba lentamente a las montañas, derritiendo la nieve y revelando el barro y la hierba muerta antes de que pudiera brotar el nuevo verde. Sara observaba el cambio con una mezcla de esperanza y ansiedad. La primavera significaba decisiones. La primavera significaba que la conversación que ella y Caleb habían estado evitando cuidadosamente durante 4 meses finalmente tendría que tener lugar. La cabaña se había transformado durante el invierno. La colcha estaba terminada y cubría la cama de lo que solía ser la habitación de Rebecca, pero que ahora era simplemente el dormitorio principal. El huerto estaba listo para sembrar, cuidadosamente planificado por Sarah y Emma juntas. Los niños reían más, lloraban menos, y Grace por fin había empezado a llamar a Sarah señorita Sarah, en lugar de limitarse a mirarla en silencio. Caleb había cumplido su palabra. Había sido respetuoso, cuidadoso, manteniendo la distancia adecuada a pesar de la creciente conciencia entre ellos. Pero Sarah lo sorprendía mirándola a veces, con los ojos suaves y llenos de deseo, y sabía que su propio rostro reflejaba la misma expresión cuando pensaba que él no la miraba. Esperaban la primavera, la libertad, la oportunidad de elegirse el uno al otro, sin la sombra de la obligación sobre ellos. Entonces, en una brillante mañana de abril, cuando la última nieve se había derretido y se esperaba la llegada del predicador itinerante en menos de un mes, aparecieron jinetes en el camino hacia la cabaña. Sara estaba tendiendo la ropa cuando oyó los caballos. Caleb estaba revisando sus trampas y no volvería hasta la noche. Los niños estaban dentro, Grace durmiendo la siesta, mientras Emma enseñaba a Samuel las letras. 4 hombres cabalgaron hasta el claro. El corazón de Sarah se hundió cuando reconoció al jinete que iba en cabeza. Ezekiel Stone se sentaba erguido en su silla, con una sonrisa cruel en el rostro. Le acompañaban un alguacil territorial y 2 hombres que Sarah no reconocía. Por su aspecto, parecían pistoleros a sueldo. «Señorita Bennet», dijo Stone con voz empapada de falsa cortesía. «O debería decir señora Stone, después de todo tenemos asuntos pendientes». La mano de Sarah se movió hacia el rifle, apoyado contra la pared de la cabaña. «Tienen que marcharse. Me temo que no puedo permitirlo». Stone desmontó, moviéndose con la confianza de un hombre que sabía que tenía la ley de su parte. «Verá, he estado consultando con abogados durante el invierno. Resulta que el contrato que firmó su padre, el que le transfería a mi custodia, es legalmente vinculante según la ley territorial». El alguacil se movió incómodo en su silla de montar. «Señorita Bennet, lo siento, pero el señor Stone tiene documentación». ¿Documentación de qué? «De esclavitud». La voz de Sarah temblaba de furia. «Las personas no son propiedad. No se puede vender a un ser humano». «En realidad», dijo Stone, sacando unos papeles de su abrigo, «según la ley territorial sobre deudas y obligaciones familiares, un padre tiene una autoridad considerable sobre una hija soltera. Esto no es esclavitud, es una transferencia legítima de la custodia a cambio de la condonación de una deuda. El hecho de que Monroe pagara la deuda no anula el contrato original, solo significa que pagó una deuda que ya había sido condonada. Técnicamente, el contrato que tengo es anterior a su pago». Sarah sintió hielo en las venas. «Eso no es posible. Caleb pagó antes de que el contrato se presentara en la oficina del registrador territorial». «Sí, pero lo hice atestiguar y fechar el día antes de la interferencia de Monroe. El momento es claro. Fuiste transferida legalmente a mi custodia y Monroe no tenía derecho a llevarte». El alguacil parecía apenado. «Señorita Bennet, esto no me gusta más que a usted, pero la ley es clara. Esto debe resolverlo un juez en Cheyenne. Hasta entonces, si Stone tiene documentación legal de la custodia, no iré a ningún sitio con él», dijo Sarah con firmeza. La sonrisa de Stone se amplió. «Puedes venir voluntariamente o el alguacil puede hacer cumplir la ley. Tu
Tú decides. ¿Dónde está Monroe?, preguntó uno de los hombres contratados, con la mano deslizándose hacia su arma. No está aquí, dijo Sarah rápidamente, con un agudo temor por Caleb en el pecho. ¿Y lo dejarán fuera de esto? Oh, él está muy involucrado en esto, dijo Stone. Robó mi propiedad. Eso es un delito. Cuando regrese será arrestado por robo y posiblemente por secuestro. A menos, claro está, que venga sin oponer resistencia. Entonces podría convencerme de retirar los cargos contra él. Sarah vio claramente la trampa. Si se resistía, Caleb sería arrestado, posiblemente encarcelado. Sus hijos se quedarían sin ninguno de sus padres. Pero si se iba con Stone, quedaría atrapada en su casa, bajo su control, hasta que un juez dictara sentencia, y los jueces de los tribunales territoriales podían ser sobornados. Dentro de la cabaña, oyó que Grace empezaba a llorar. El sonido de la voz elevada de Sarah la había despertado. «Dame un momento para despedirme de los niños», dijo Sarah con voz hueca. Por supuesto, la magnanimidad de Stone era repugnante. «Pero hazlo rápido. Y señorita Bennett, cualquier intento de huir, cualquier señal a Monroe cuando regrese, y me aseguraré de que pase los próximos 10 años en una prisión territorial. ¿Nos entendemos?» Sarah lo entendió perfectamente. La iban a llevar, y no podía hacer nada al respecto sin destruir la vida de Caleb. Entró en la casa, donde Emma había reunido a Samuel y Grace, los 3 niños pálidos de miedo. «¿Qué pasa?», susurró Emma. Sarah se arrodilló frente a ellos y los abrazó a los 3. «Tengo que marcharme por un tiempo. Hay un problema legal que hay que resolver, pero necesito que seáis valientes por mí. ¿Podéis hacerlo?». «No te vayas», dijo Grace, la primera frase completa que pronunciaba en semanas. «Por favor, no te vayas». El corazón de Sarah se rompió. «No quiero, cariño, pero tengo que hacerlo. Cuando vuestro papá llegue a casa, decidle que no me he ido por voluntad propia». «Decídselo», se le quebró la voz. «Decidle que estaré en casa de Stone, en la ciudad, y que no haga nada precipitado. Dile que espere a que la ley resuelva esto». «La ley lo está resolviendo», gritó Stone desde la puerta. «Y la ley dice que eres mía». El rostro de Emma se endureció con una comprensión superior a su edad. «No dejaremos que te la quedes. Esa decisión no te corresponde, niña». Stone hizo un gesto a Sarah. Se acabó el tiempo. Sarah besó a cada uno de los niños, grabando su tacto en su memoria. «Pórtate bien. Ayuda a tu padre. Recordad que os quiero». Luego la acompañaron fuera, la subieron a un caballo y le ataron las manos al cuerno de la silla. No lo suficientemente fuerte como para hacerle daño, pero lo suficiente como para impedir que escapara. Stone quería mantener de la ficción de que todo era legal, todo correcto. Mientras se alejaban, Sarah miró atrás y vio 3 pequeñas figuras de pie en la puerta de la cabaña. Emma abrazaba a Samuel y Grace con el rostro feroz de determinación. Sarah memorizó esa imagen y se aferró a ella como a un salvavidas. El viaje a Dust Creek duró horas. Stone cabalgaba a su lado, su presencia una amenaza constante. «Deberías haber aceptado mi propuesta con amabilidad la primera vez», dijo en tono conversacional. «Se podría haber evitado este desagradable incidente. Nunca aceptaré nada de ti. Al final lo harás». Su voz se volvió más sombría. «Mi primera esposa aprendió a obedecer. Tú también lo harás. Tu primera esposa murió intentando escapar de ti». La mano de Stone se alzó y la golpeó en la cara. Sarah vio borroso, pero se mantuvo en su asiento, mantuvo su dignidad. El alguacil empezó a protestar, pero Stone lo interrumpió. «Ella me calumnió. Como su futuro marido, tengo derecho a disciplinar su lengua». El alguacil no dijo nada más, y Sarah comprendió que o bien lo habían sobornado, o bien tenía demasiado miedo para intervenir. Llegaron a la casa de Stone al caer la tarde. Era una casa grande y bien equipada a las afueras de la ciudad, pero a Sarah le parecía una prisión. La ama de llaves de Stone, la señora Dale, abrió la puerta. Una mujer mayor con ojos amables y actitud temerosa. «Llévala a la habitación de invitados», ordenó Stone. «Enciérrala. No debe salir hasta que yo lo permita». «Señor, tal vez», comenzó la señora Dale. «Ahora, mujer». La señora Dale llevó a Sarah arriba, a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Mientras ayudaba a Sarah a entrar, le susurró: lo siento mucho, te ayudaré en lo que pueda». Entonces se cerró la puerta y Sarah oyó girar la llave en la cerradura.
Estaba sola en una habitación cerrada con llave, a kilómetros de Caleb y los niños, atrapada por la ley y la crueldad en la casa de un hombre que había matado a su primera esposa. Fuera de la ventana podía ver las montañas elevándose en la distancia, tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Sarah se dejó caer sobre la cama y se permitió un momento de desesperación. Luego enderezó la espalda, tocó el anillo que llevaba alrededor del cuello y comenzó a planear. Stone pensaba que había ganado. Pensaba que ella estaba indefensa. Se equivocaba. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en las montañas, Caleb Monroe regresó a su cabaña y encontró a sus hijos llorando y una nota de Emma explicando lo que había sucedido. La leyó 3 veces. Su rostro palideció y luego se sonrojó de furia. «Papá», preguntó Emma con cautela, «¿qué hacemos?» Caleb miró a sus hijos, la familia que Sarah le había ayudado a reconstruir, el hogar que ella había restaurado. Pensó en su valentía, en su bondad, en todo lo que había llegado a significar para todos ellos, para él. «La recuperaremos», dijo con voz fría y decidida, «cueste lo que cueste». Emma asintió con la misma determinación en el rostro. «¿Cuál es el plan? Primero encontramos aliados, luego encontramos pruebas, y entonces...» Su mano se movió hacia el rifle que estaba sobre la repisa de la chimenea. «Entonces nos aseguramos de que la piedra de Ezequiel nunca vuelva a hacer daño a nadie». La montaña permaneció en silencio, testigo de su promesa. La primavera había llegado, trayendo no la libertad que esperaban, sino una prueba que requeriría toda su fuerza para superar. La pregunta no era si lucharían, la pregunta era si ganarían. 2 semanas pasaron como si fueran años. Sarah contaba cada hora en su habitación cerrada con llave, midiendo el tiempo por las comidas que le traía la señora Dale y el movimiento del sol a través de su ventana. Stone la visitaba a diario, sin tocarla nunca, pero dejando claras sus intenciones con sus palabras y su presencia. Estaba esperando la decisión del juez territorial, seguro de que le daría la razón. «Más vale que aceptes tu situación», le dijo al tercer día. «El juez es un hombre práctico. Entiende que los contratos deben respetarse, que las familias tienen derechos sobre las hijas solteras. Serás mi esposa en menos de 1 mes». «Yo moriré primero», dijo Sarah con calma. La sonrisa de Stone fue cruel. «Eso también se puede arreglar. Pregúntale a mi primera esposa». «Oh, espera. No puedes. Tuvo un desafortunado accidente». La dejó con esa amenaza flotando en el aire como veneno, pero Sarah no había perdido del todo la esperanza. La señora Dale, el ama de llaves, comenzó a correr pequeños riesgos. Dejaba la puerta abierta durante unos minutos de vez en cuando, siempre con una advertencia susurrada sobre cuándo volvería Stone. Traía comida extra, agua limpia y, lo más importante, noticias. «Tu hombre de la montaña ha estado haciendo preguntas por todo el pueblo», le susurró la señora Dale una noche. «Sobre la primera esposa del señor Stone, sobre su muerte. La gente le está hablando. ¿Qué dicen? Que tal vez no fue un accidente después de todo. Que tal vez alguien debería haber hecho preguntas hace 2 años». La señora Dale miró nerviosamente hacia la puerta. «El señor Stone se está enfadando. Sabe lo que se dice y cuando se enfada, la gente sale perjudicada. ¿Te ha hecho daño?» El silencio de la anciana fue respuesta suficiente. Sarah vio el miedo en sus ojos, la cautela con la que se movía, y comprendió que la señora Dale tenía sus propias razones para querer que Stone fuera desenmascarado. «Si hay pruebas», dijo Sarah con cautela, «pruebas de lo que realmente le pasó a Martha Stone, ¿testificaría usted?» Las manos de la señora Dale temblaban mientras recogía los platos de la cena. «Él me mataría. No si está bajo custodia. No si hay suficientes personas que hablen a la vez». Sarah le agarró la mano. «Por favor, usted es la única que sabe la verdad. Sin usted, él ganará. Sin usted, otras mujeres sufrirán lo que sufrió Martha. Lo que yo sufriré si esto no se detiene. Solo soy una ama de llaves. ¿Quién me creerá? Todos, si tiene pruebas». La señora Dale se mordió el labio, luchando consigo misma. Finalmente, metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó un pañuelo manchado de sangre seca. Era de Martha, del día en que murió. Había estado sangrando por un corte en la cabeza antes de caer por las escaleras. Lo encontré escondido detrás del cabecero de su habitación. Sabía que no había sido un accidente, pero tenía miedo. Sarah tomó el pañuelo con cuidado, consciente de su importancia.
Era una prueba de la violencia anterior a la caída. Prueba de que Martha Stone no había muerto por una simple caída por las escaleras. «Guárdalo bien», dijo Sarah. «Cuando llegue el momento, lo necesitaremos». Mientras tanto, Caleb estaba construyendo su caso con metódica precisión. Había dejado a sus hijos con una familia vecina de confianza y pasó 2 semanas localizando a todos los que habían conocido a Martha Stone. Su primera parada había sido su hermana Catherine, que vivía a 2 días de viaje en un asentamiento vecino. Catherine lo recibió con una mezcla de esperanza y amargura. Sabía que Martha no se había caído simplemente, le dijo, mostrándole las cartas que su hermana había escrito. Le tenía miedo a Ezequiel. Había intentado dejarlo 2 veces, y en ambas ocasiones él la había encontrado y la había traído de vuelta. La última carta me la envió a mí. La voz de Catherine se quebró. Dijo que si le pasaba algo, no sería un accidente. ¿Testificarás sobre eso? Lo haré. Deberías haberlo hecho hace 2 años. Deberías haber venido a buscarla. Ahora vienes a buscarla, dijo Caleb con suavidad. Eso es lo que importa. Su siguiente parada fue el médico del pueblo, un hombre cansado que había visto demasiada violencia en la frontera como para sorprenderse fácilmente. Pero cuando Caleb le presionó sobre la muerte de Martha Stone, la expresión del médico se volvió preocupada. «Firmé el certificado de defunción», admitió. «Muerte accidental por una caída, pero tenía mis dudas». «¿Qué tipo de dudas?» «Las lesiones no eran compatibles con una simple caída. Tenía moretones alrededor del cuello, heridas defensivas en los brazos. La lesión en la cabeza que la mató podría haber sido por golpearse contra las escaleras, pero también podría haber sido por un golpe con algo». ¿Por qué no dijo nada? La vergüenza del médico era evidente. «Porque Stone es poderoso. Porque tengo una familia que proteger. Porque me dije a mí mismo que no tenía pruebas, solo sospechas». Miró a Caleb a los ojos. «Fui un cobarde. Pero si estás preparando un caso contra él, testificaré. Ya es hora de que alguien lo haga». Caleb también reunió otros testimonios. El comerciante que había visto a Martha con moretones que ella no podía explicar. El vecino que había oído una pelea procedente de la casa de piedra la noche en que Martha murió. El pastor que había aconsejado a Martha, después de que ella acudiera a la iglesia, con un ojo morado que Stone afirmaba que se había hecho al chocar contra una puerta. Individualmente, los testimonios eran circunstanciales. Juntos, pintaban un cuadro de abuso sistemático y probable asesinato. Pero Caleb sabía que quizá no fuera suficiente. La justicia fronteriza solía tener más que ver con el poder que con la verdad. Y Stone tenía dinero, influencia y la ley de su parte. Fue entonces cuando Emma, de vuelta en la casa del vecino, tuvo una idea. «Papá», dijo cuando Caleb regresó para ver cómo estaban los niños, «¿qué hay del predicador itinerante? Llegará a la ciudad la semana que viene. Si llegara y se encontrara con que todo el mundo habla del señor Stone, si se fuera a celebrar una boda y la gente protestara por ello». «El predicador no tiene autoridad legal», comenzó Caleb. «Pero tiene autoridad moral», lo interrumpió Emma. «Y conocía a mamá. Recuerda, él ofició tu boda. Nos bautizó a todos. Si se pronunciara en contra, la gente lo escucharía». Caleb miró fijamente a su hija y vio la inteligencia de su madre brillando en su joven rostro. «Emma, eso es brillante». «Lo sé», dijo ella simplemente. «Entonces, ¿cuál es el plan?» Caleb se arrodilló frente a sus hijos, incluyéndolos en la conspiración, porque ya habían demostrado ser dignos de confianza. Stone quiere casarse con Sarah para legitimar su reclamo sobre ella. El juez ha programado una audiencia para dentro de 3 semanas, pero Stone está presionando para que la boda se celebre antes. Piensa que si se casan, el juez no fallará en su contra. «Entonces, impediremos la boda», dijo Samuel, siguiendo la lógica. «Lo desenmascararemos antes de que pueda casarse con ella», añadió Emma. «Exacto, pero tiene que ser público. Tiene que haber suficientes testigos para que Stone no pueda salirse con la suya amenazándolos». Caleb miró a Emma. «¿Sabes escribir?» «Mamá me enseñó». «Bien, vamos a escribir cartas, muchas cartas, a todos los que conocían a Martha Stone, al gobernador territorial, al periódico de Cheyenne, y nos aseguraremos de que todo el mundo conozca la verdad sobre Ezekiel Stone». Mientras Caleb preparaba su caso, Sarah aguantaba. Las visitas diarias de Stone se volvieron más agresivas. Su paciencia se agotaba. Había pasado de las amenazas veladas a las abiertas.
La vista es dentro de 10 días, le dijo, pero he dispuesto que nuestra boda se celebre en 5. Una vez casados, la ley no se entrometerá entre marido y mujer. Serás mía en todos los sentidos, lo consientas o no. Gritaré durante toda la ceremonia. Le diré a todo el mundo que me estás obligando. Te amordazaré si es necesario. El territorio ha visto bodas fronterizas más extrañas. La gente hablará durante unas semanas y luego lo olvidará. Extendió la mano para tocarle el pelo, y Sara se echó hacia atrás. Deberías haberlo hecho más fácil para ti. Ahora, cuando por fin te tenga, no seré amable. Aprenderás lo que cuesta la rebelión. Después de que él se marchara, Sara se quedó sentada, temblando, comprendiendo que se le acababa el tiempo. En 5 días, se vería obligada a casarse con un asesino. Una vez celebrada la ceremonia, escapar sería casi imposible. Las esposas de la frontera no tenían derechos ni recursos. Stone podía hacerle lo que quisiera, y la ley lo consideraría un privilegio marital. Esa noche, la señora Dale trajo noticias que lo cambiaron todo. Tu hombre de las montañas ha vuelto a la ciudad, le susurró. No está solo. Ha traído testigos, gente dispuesta a testificar sobre la muerte de Martha. El predicador llegó temprano y está haciendo preguntas. El señor Stone está furioso. Ha adelantado la boda a mañana. A Sara se le heló la sangre. Mañana, al mediodía. Teme que, si espera, su caso se desmorone. Cree que, si os casáis antes de la vista, no importará lo que testifique nadie. La señora Dale le puso algo en la mano a Sara. Una pequeña llave. Esto abre la puerta trasera. Al amanecer, no estará cerrada. Si huyes, Stone hará que te arresten por ayudarme. Ya no me importa. He sido una cobarde durante demasiado tiempo. Los ojos de la anciana eran feroces. Martha murió porque gente como yo no alzó la voz. No dejaré que te pase lo mismo. Después de que la señora Dale se marchara, Sara sostuvo la llave y tomó una decisión. No podía huir. Eso complicaría el caso legal de Caleb y haría que pareciera que estaba huyendo de la custodia legal. Pero podía negarse. Podía hacer que la boda forzada de Stone fuera tan pública, tan obviamente coaccionada, que incluso un juez corrupto tendría que reconocer la verdad. Tocó el anillo que llevaba alrededor del cuello y pensó en Caleb, en algún lugar de la ciudad, luchando por ella. Pensó en Emma, Samuel y Grace, que ya habían perdido a una madre y corrían el peligro de perder a la mujer que se había convertido en una segunda madre para ellos. Pensó en Martha Stone, que murió tratando de escapar del hombre que se suponía que la amaba. Mañana Sara se enfrentaría a Ezekiel Stone. Mañana la verdad saldría a la luz, o Sara moriría tratando de revelarla. Ya no había término medio. No había lugar para el compromiso ni la paciencia. Mañana, de una forma u otra, esto terminaría. Sara pasó la noche despierta, preparándose para lo que estaba por venir. Rezó por fuerza, por valor, por justicia. Rezó por Caleb y los niños. Y rezó para que, de alguna manera, a pesar de todo, ganara el bando correcto. Porque si no era así, si Stone lograba forzar este matrimonio, Sara sabía que acabaría como Martha. Otra mujer muerta a manos de un hombre al que la ley no había podido detener. Pero ella no se iría en silencio. Martha había muerto sola, asustada, sin nadie que presenciara su asesinato o defendiera su justicia. Sara se aseguraría de que todo el pueblo lo viera. Se aseguraría de que todos supieran la verdad. Y si Stone quería matarla, tendría que hacerlo delante de testigos que ya no podrían fingir que no lo habían visto. El amanecer llegó demasiado pronto y no lo suficientemente pronto. Sara se vistió con el único vestido bueno que tenía. No era blanco, ni de novia, solo un sencillo vestido de percal que proclamaba que era una mujer, no un adorno. Se trenzó el pelo con severidad, eliminando cualquier suavidad, cualquier indicio de que le gustaba aquello. Estaba lista para la guerra. Si yo no puedo tenerla, nadie la tendrá. Stone gruñó y se abalanzó sobre Sara con el cuchillo. Caleb se movió más rápido de lo que Sara había visto a nadie moverse jamás. Interceptó a Stone, agarrándole la muñeca y retorciéndola hasta que el cuchillo cayó al suelo. Pero Stone estaba impulsado por la desesperación y la furia. Lanzó un puñetazo salvaje que impactó en la mandíbula de Caleb y luego se abalanzó de nuevo sobre el cuchillo. El salón se sumió en el caos. Las mujeres gritaban. Los hombres se movieron para intervenir.
Pero la pelea entre Caleb y Stone dominaba el espacio. Dos hombres enzarzados en una lucha que iba más allá del simple combate físico. Se trataba de justicia, de protección, de todo lo que Stone representaba y todo lo que Caleb se oponía. Stone luchaba sucio, apuntando a los ojos y la garganta. Pero Caleb había pasado años en las montañas, se había enfrentado a osos y pumas, había aprendido a luchar cuando luchar significaba sobrevivir. Era metódico, controlado, y utilizaba la ira de Stone en su contra. Cuando Stone finalmente logró agarrar el cuchillo, Caleb le volvió a agarrar la muñeca. Lucharon, con la hoja oscilando entre ellos, lo suficientemente cerca como para que Sarah pudiera ver el destello de la luz en el acero. ¡Alto!, gritó el alguacil, desenfundando su arma. «Bajen las armas los dos». Pero Stone estaba fuera de sí. Se retorció en las manos de Caleb, tratando de redirigir la hoja hacia Sarah, y Sarah comprendió con horrible claridad que él pretendía matarla, aunque eso le costara la vida. Si no podía poseerla, la destruiría. Entonces la señora Dale cogió el pesado atizador de hierro de la chimenea y lo estrelló contra el hombro de Stone, no con la fuerza suficiente para causarle heridas graves, pero sí para hacerle soltar el cuchillo y gritar de dolor. El alguacil y otros dos hombres se abalanzaron sobre él, logrando finalmente reducirlo y esposarlo. Luchó como un animal salvaje, gritando amenazas e insultos. Toda pretensión de civilización desapareció para revelar al monstruo que había debajo. «Todos ustedes son testigos», chilló. «Ella es mía. El contrato dice que es mía. La ley dice que está arrestado por agresión con arma mortal», dijo el alguacil con severidad, «y pendiente de investigación por el asesinato de su primera esposa. Llévenlo». Mientras arrastraban a Stone fuera de la casa, todavía gritando, Sarah sintió que las piernas le fallaban. Se habría caído si Caleb no la hubiera cogido, atrayéndola contra su pecho, con sus brazos sólidos y seguros alrededor de ella. «Te tengo», murmuró. «Estás a salvo. Te tengo». Sarah enterró la cara en su camisa y se dejó temblar. Todo el miedo y la tensión de las últimas 2 semanas finalmente se liberaron. A su alrededor, la multitud murmuraba con sorpresa y emoción, pero ella apenas lo oía. Lo único que importaba era el latido del corazón de Caleb, bajo su oreja, sus manos firmes en su espalda, su presencia que le demostraba que era verdaderamente libre. El predicador se acercó a ellos con delicadeza. «Señorita Bennett, ¿se encuentra bien?» Sarah levantó la cabeza y se secó las lágrimas del rostro. «Ahora sí», el alguacil regresó, con aspecto cansado y preocupado. «Señorita Bennett, le debo una disculpa. Debería haber cuestionado la afirmación de Stone con más detenimiento. Puede que la ley estuviera de su parte técnicamente, pero la justicia claramente no lo estaba». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Caleb, con los brazos aún alrededor de Sarah. «Stone será juzgado. Entre los testimonios que hemos escuchado hoy y las pruebas físicas que la señora Dale conservó, creo que tenemos un caso sólido por asesinato. Como mínimo se enfrentará a cargos por la agresión que todos hemos presenciado». El alguacil miró a Sarah. «Es libre de ir a donde quiera, señorita. El contrato que Stone le impuso es nulo. Se obtuvo mediante coacción y era moralmente reprobable, independientemente de su legalidad técnica». «Gracias», susurró Sarah. Catherine se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias por alzar la voz, por luchar contra él. Martha estaría...» Su voz se quebró. «Estaría muy agradecida». Sarah abrazó a la mujer que había sido su cuñada a través de la tragedia. «Siento no haber podido salvarla, pero tú te has asegurado de que se hiciera justicia por ella», dijo Catherine. «Eso no es poca cosa». Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Sarah se encontró rodeada de gente que le ofrecía apoyo, disculpas y promesas de hacerlo mejor la próxima vez. El pueblo que había permanecido en silencio mientras Stone aterrorizaba a las mujeres, estaba encontrando su voz, aunque Sarah no pudo evitar darse cuenta de que había hecho falta un casi asesinato delante de testigos para despertarlos. La señora Dale se acercó la última, con su rostro curtido, mostrando alivio y miedo a partes iguales. «Ahora tendré que buscar un nuevo empleo». «Lo encontrarás», le aseguró el comerciante. «Mi esposa necesita ayuda. Considérate contratada con un salario que Stone nunca te pagó». Finalmente, la casa se vació hasta que solo quedaron Sarah, Caleb y el predicador. El anciano los miró con ojos comprensivos.
Supongo que ustedes dos tienen asuntos que resolver. Caleb miró a Sarah, acariciándole el rostro con infinita delicadeza. Sarah Bennett, ¿quieres casarte conmigo? No por deudas, obligaciones o empleo, sino porque te amo. Porque estos meses contigo me han devuelto a la vida. Porque quiero pasar cada día que me queda haciéndote feliz. Las lágrimas de Sarah volvieron a brotar, pero estas eran diferentes. Lágrimas de alegría, de alivio, de esperanza finalmente cumplida. Sí, sí, 1000 veces sí. El predicador sonrió. Bueno, pues ya estoy aquí y los testigos siguen reuniéndose fuera. ¿Celebramos hoy una boda de verdad? Sarah se rió entre lágrimas. Me encantaría. 6 meses después, el otoño pintó las montañas de dorado y carmesí, y Sarah se quedó de pie en el jardín que había plantado con Emma, viendo a los niños jugar a la luz de la tarde. Su mano descansaba sobre el suave bulto de su vientre, de 5 meses, que llevaba lo que los médicos de Dust Creek habían dicho que era imposible. Los milagros ocurren, le había dicho el nuevo médico, el que había sustituido al antiguo médico que se había mudado al este. El cuerpo es misterioso. A veces, lo que creemos que es permanente, no lo es. Sarah prefería pensar en ello como un regalo, uno que había dejado de esperar y que, por lo tanto, no podía evitar atesorar más profundamente. Caleb había llorado cuando ella se lo contó. Había apoyado la frente en su vientre y había susurrado oraciones de gratitud. La boda se había celebrado ese mismo día, en primavera, en el salón de Stone, transformado de un escenario de violencia en una celebración de alegría. Sarah llevaba su sencillo vestido de percal, Caleb su ropa de trabajo, y se habían intercambiado votos que lo significaban todo porque los habían elegido libremente. Emma había estado junto a Sarah como testigo, con el rostro radiante de felicidad. Samuel había saltado de emoción durante toda la ceremonia, y Grace, la preciosa Grace, había metido su pequeña mano en la de Sarah y había susurrado «mamá» por primera vez. Esa palabra había significado más que cualquier voto matrimonial. El juicio de Stone había sido rápido y decisivo. Las pruebas en su contra, junto con los testimonios de múltiples testigos, habían dado lugar a una condena por homicidio involuntario, por la muerte de su primera esposa y por agresión con arma mortal. Había sido condenado a 15 años de prisión territorial, y el juez había dejado claro que cualquier nuevo acto de violencia prolongaría la sentencia. Martha Stone por fin podía descansar. La señora Dale trabajaba ahora para la familia de los comerciantes y se había convertido en una visitante habitual de la casa de los Monroe, trayendo noticias de la ciudad y convirtiéndose en una especie de abuela para los niños. Catherine también los visitaba de vez en cuando, encontrando paz al saber que la muerte de su hermana había sido vengada y que Sarah había encontrado la felicidad que a Martha le había sido negada. Ahora, mientras Sarah observaba a su familia, porque eso era lo que eran verdadera y completamente, se maravillaba de cómo podía transformarse la vida. Hace un año era una mujer a la que su propia familia consideraba inútil, vendida como ganado, atrapada en la desesperación. Hoy era Sarah Monroe, esposa, madre y amada. «Mamá, mira», dijo Samuel, mostrándole una roca particularmente interesante que había encontrado. «Es maravillosa, cariño. Añádela a tu colección». Emma apareció junto a Sarah, ya que había adquirido la costumbre de visitarla a lo largo del día. «¿Te encuentras bien? ¿Necesitas sentarte?» «Estoy bien», le aseguró Sarah, acercando a la niña hacia sí. «Deja de preocuparte. Alguien tiene que preocuparse por ti. Tú te pasas todo el tiempo preocupándote por los demás». Era cierto. Sarah había descubierto que ser esposa y madre le sentaba bien de una forma que nunca había imaginado. No por algún imperativo biológico, sino porque amar y ser amada le daba a su vida un propósito que le había faltado. Pensaba que su valor residía en tener hijos, pero había aprendido que su valor residía simplemente en ser ella misma. El bebé era un regalo, sí, pero también lo era la confianza de Emma, la risa de Samuel, el cariño de Grace. También lo era la colcha que habían terminado juntos, que ahora cubría la cama matrimonial, donde Sarah y Caleb construían su vida juntos cada noche. También lo era el jardín, que combinaba la planificación de Rebecca con el cuidado de Sarah, honrando el pasado mientras nutría el futuro. También lo era el momento de cada tarde
en que Caleb regresaba a casa de las trampas y su rostro se transformaba al ver a su familia esperándolo. Ahora llegaba, saliendo del bosque con la captura del día. Los niños corrían a recibirlo y él cogía a Grace en brazos mientras le revolvía el pelo a Samuel con la mano libre. Emma se quedaba atrás, tratando de mantener su dignidad, pero Caleb le daba un beso en la cabeza. Luego se acercaba a Sarah y la mirada en sus ojos todavía le cortaba la respiración. La besaba suavemente, con la mano apoyada en su vientre. «¿Qué tal el día?», le preguntaba. «Un día perfecto». Esa noche, después de que los niños se durmieran y la cabaña quedara en silencio, Sarah y Caleb se sentaron juntos en el porche, contemplando las estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. Era su momento, la hora tranquila en la que podían simplemente estar juntos sin responsabilidades ni interrupciones. «Estaba pensando», dijo Caleb, rodeándole los hombros con el brazo, «que deberíamos hablar sobre los nombres para el bebé. ¿Alguna idea? Si es niña, me gustaría llamarla Rebecca, como su madre». Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. «No para sustituirla, sino para honrarla. ¿Te parece bien?» Sarah se inclinó hacia él, comprendiendo lo que le estaba ofreciendo. El reconocimiento de que Rebecca siempre formaría parte de su familia, que amar a Sarah no significaba olvidar a su primera esposa. «Creo que sería precioso. Y si es un niño, Samuel», dijo Caleb, «como tu primer marido, por la misma razón». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. «Hazlo. Él te quería mucho, por lo que me has contado. Se merece ser recordado». Caleb se volvió hacia ella y le acarició la mejilla con la mano. «Sarah, necesito que entiendas algo. No te quiero porque Rebecca ya no esté. No te quiero como sustituta o como segunda opción. Te quiero porque eres tú, fuerte, amable, valiente, hermosa. Salvaste a mis hijos, sí, pero más que eso me salvaste a mí. Nos salvamos mutuamente», corrigió Sarah. «Me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me diste valor cuando mi propia familia decía que no tenía ninguno. Me diste amor cuando pensaba que nunca volvería a sentirlo. Entonces estamos en paz». Sarah se rió y el sonido resonó en la tranquila ladera de la montaña. «Ni por asomo. Pero tenemos toda una vida para encontrar el equilibrio. Toda una vida». Las palabras que antes parecían una amenaza. Toda una vida atrapada en una obligación sin amor, ahora sonaba como una promesa. Toda una vida de tardes de otoño y risas de niños. Toda una vida de jardines plantados y colchas cosidas. Toda una vida de amor dado libremente y recibido con gratitud. Dentro de la cabaña, Grace gritó en sueños. Sin discutirlo, tanto Sarah como Caleb se levantaron para ver cómo estaba. La encontraron enredada en las mantas. Apretaba con fuerza la muñeca de trapo que Rebecca le había hecho. Sarah le enderezó las mantas mientras Caleb volvía a colocar la muñeca en los brazos de Grace. «Dulces sueños, pequeña», susurró Sarah. «Te quiero, mamá», murmuró Grace sin despertarse. La mano de Caleb encontró la de Sarah en la oscuridad y se quedaron juntos, observando a su hija dormir. Por encima de ellos, Emma y Samuel dormían plácidamente. Más allá de las paredes, la montaña se erigía eterna y protectora, y en la esquina de la habitación, apenas visible en la penumbra, el delantal de Rebecca seguía colgado de su percha, ya no como un santuario al dolor, sino como un recordatorio de que el amor trasciende la pérdida. Sarah había sido vendida por su familia por ser estéril. Le habían dicho que no valía nada. La habían tratado como una propiedad sin más valor que lo que podía producir. Pero allí, de pie en aquella pequeña cabaña, con la cálida mano de Caleb entre las suyas, rodeada de niños que la llamaban mamá, llevando en su vientre un hijo que había creído imposible, Sarah comprendió una verdad que su familia había sido demasiado ciega para ver. El valor no se medía por lo que podías dar a los demás. Se medía por cómo amabas y te dejabas amar a cambio. Se medía en las familias que construías a partir de pedazos rotos, en los jardines que plantabas en suelo rocoso, en la esperanza que mantenías cuando todo indicaba que la esperanza era una tontería. Ella era Sarah Monroe, y era suficiente. Siempre había sido suficiente. Las montañas lo entendían. Habían visto innumerables vidas ir y venir. Habían sido testigos de tragedias y triunfos. Habían sido testigos silenciosos de cómo personas destrozadas se recuperaban. Esa noche custodiaban un milagro más. Una mujer que había sido vendida y se había descubierto a sí misma como algo invaluable. Un viudo que había dejado de vivir
y había aprendido a prosperar de nuevo, y unos niños que habían perdido a su madre y habían descubierto que en sus corazones había espacio para dos tipos de amor. Afuera, las primeras estrellas de la noche brillaban frías y distantes. Dentro de la cabaña, calor, amor y familia. Dentro de la cabaña, hogar. Y eso, pensó Sara mientras Caleb la abrazaba, valía más que todo el dinero del mundo.